Rostro se tensó. Las bebidas frías son aún peores. Tienes que dejar de actuar como una niña solo porque no soportas un poco de incomodidad. Un poco de incomodidad. Miré el aviso de calor en mi móvil. La Agencia Estatal de Meteorología había emitido una alerta por calor extremo. La estación meteorológica del campus ya marcaba 40 grados antes de las 10 de la mañana. Sonreí. En realidad, ya que hablamos de recursos compartidos, necesito algo de ti. Vanessa parpadeó. Abrí mi aplicación del banco y busqué el pago de la semana anterior de 150 euros. Concepto, aire acondicionado e instalación. Giré la pantalla hacia ella. Cada una acordó contribuir con 150 euros para la nueva unidad porque el sistema antiguo del colegio mayor apenas llega a este piso. Cancelaste el pedido, así que devuélveme mi dinero. Blanca dejó de abanicarse. María bajó el paño. La expresión de Vanessa cambió por medio segundo antes de recuperarse. Usamos ese dinero en suministros de bienestar compartidos. Yo nunca acepté comprar suministros de bienestar. Aceptaste apoyar a la habitación. Acepté el aire acondicionado. No seas ridícula. Toqué la transferencia. El concepto es bastante específico. Blanca se movió incómoda. Vanessa, quizá deberíamos devolverle su parte. Vanessa se giró hacia ella. ¿Con qué dinero? Ahí estaba. La primera grieta. En mi vida anterior, había descubierto la verdad demasiado tarde. No había habido ningún pedido de 600 euros en kits de hierbas. Vanessa había usado la mayor parte de nuestro dinero para un bolso de diseño que había estado presumiendo en redes sociales. Me recliné en mi almohada. Así que, estas son tus opciones, dije. ¿Me devuelves el dinero esta noche? Enciendes el aire del colegio mayor y usas el dinero para lo que acordamos. O envío los registros de pago a la dirección de la residencia y a la oficina de conducta estudiantil. Los ojos de Vanessa se entrecerraron. ¿Me estás amenazando? No, te estoy dando opciones. Eres increíble. Y sigo teniendo calor. Así que cierra la cortina cuando termines. María susurró. ¿Podríamos usar el aire acondicionado principal hoy? Anoche tuve otra hemorragia nasal. Vanessa se giró tan rápido que el humo de la Artemisa se enroscó en su pelo. María, prometiste que ibas a dejar de ser tan débil. No intento ser débil. Es que me siento mal. Eso es porque tu cuerpo se está purificando. María la miró fijamente. Vanessa se acercó. Dijiste que confiabas en mí. Confío. Pero, Vanessa le dio una bofetada. El sonido resonó en la habitación. María se quedó helada, con una mano en la mejilla. Blanca ahogó un grito. Yo ya había empezado a grabar. Vanessa miró mi móvil y se puso pálida. ¿Qué estás haciendo? Documentando el ciclo detox. Borra eso. No. Clara. Bórralo. No. Me senté lentamente. En mi primera vida, había pasado meses bajando la voz para que Vanessa no explotara. Ahora, dejé que la mía se mantuviera tranquila. Tócame a mí o a mi móvil, y el video va directo a la policía del campus. Por primera vez, Vanessa dudó. Vi algo nuevo instalarse en su rostro. No era respeto. La gente como Vanessa rara vez respeta los límites solo porque alguien los establezca. Era cálculo. Bien, déjala calcular. Cerré mi cortina, subí la velocidad del ventilador y abrí mi aplicación de notas. En la parte superior de una página en blanco, tecleé. No salvo a personas que están decididas a hacerme daño. Luego, debajo, escribí. Esta vez, guardo pruebas. Si querían destruirse así, mismas, no me interpondría. Pero si venían a por mí de nuevo, estaría preparada. A la mañana siguiente, la Universidad Autónoma envió 3 alertas de emergencia antes del desayuno. Alerta por calor extremo. Todas las clases al aire libre, la tarde canceladas. Se aconseja a los residentes permanecer en espacios con aire acondicionado e hidratarse con frecuencia. La universidad abrió la biblioteca, el centro de estudiantes, el gimnasio y 2
aularios como centros de enfriamiento 24 horas. Se enviaron equipos de mantenimiento a las residencias para inspeccionar las cargas eléctricas porque la mitad de los estudiantes tenían ventiladores portátiles, mini neveras, unidades de aire acondicionado prestadas, funcionando a la vez. Nuestra habitación parecía dos climas cosidos juntos. Detrás de mi cortina, aire, fresco, agua fría, tela opaca, un termómetro digital que marcaba 22 grados. Fuera de ella, 35 grados y olor a humo. Cuando abrí la cortina, Vanessa llevaba una camisa de algodón de manga larga, también Blanca y María. Las miré fijamente. No, dije automáticamente. Vanessa levantó la barbilla. ¿No? ¿Qué? ¿Casi? Les advertí. Las palabras ya se estaban formando. Esto es peligroso. La humedad es demasiado alta. Vuestro cuerpo no puede enfriarse si seguís añadiendo calor. Entonces recordé, una puerta de acero cerrada. Cerré la boca. Vanessa levantó su móvil. El mejor momento para el acondicionamiento por calor es entre las 12 y la 1, cuando el cuerpo puede sincronizarse con la energía solar máxima. Blanca parecía miserable. ¿Tenemos que hacer 1 hora? ¿Quieres que tu inflamación desaparezca, no? Blanca asintió. María me miró. Había una pregunta en su cara. Ayúdame. En mi primera vida, esa mirada habría funcionado. Esta vez, fui a mi mini nevera y corté una sandía. Me voy a sentar aquí mismo, dije, con mi fruta fría y mi instinto de supervivencia funcionando. Vanessa puso los ojos en blanco. Algunas personas no tienen disciplina. Cierto. Di un bocado. Algunas personas tampoco tienen licencia médica. Sus hombros se tensaron. Salieron al pequeño balcón de hormigón a las 12:15. Podía verlas a través de la puerta de cristal. Vanessa había colocado 3 esterillas de yoga a pleno sol. Les dijo que se sentaran con la espalda expuesta a la luz. Luego decidió que la purga funcionaría mejor si mantenían las mangas largas, puestas para atrapar el sudor terapéutico. La temperatura en el balcón alcanzó los 46 grados. A las 12:38, Blanca dejó de responder preguntas. A las 12:41, se desplomó de lado. María gritó. Yo ya me estaba moviendo. Llevé mi móvil conmigo. La piel de Blanca estaba caliente y seca en algunas partes, empapada en otras. Su respiración era rápida. Sus ojos se movían cuando María la llamaba por su nombre. Vanessa se arrodilló a su lado y le tomó el pulso con una concentración teatral. Está teniendo una reacción de liberación, dijo. La miré fijamente. Se está sobrecalentando. El cuerpo a veces tiene que apagarse brevemente para reiniciarse. Repite eso. Levanté mi móvil más despacio esta vez. La cabeza de Vanessa se giró bruscamente. Deja de grabarme. Entonces llama al 112. No necesita una ambulancia. Hice zoom en la cámara sobre Blanca. Su estado mental está alterado. Su piel está ardiendo. Estaba sentada a pleno sol con mangas largas durante una alerta por calor extremo. Si interfieres con la atención de emergencia, me aseguraré de que los sanitarios sepan exactamente quién lo hizo. María estaba llorando ahora. Vanessa, por favor. Vanessa se levantó. Sois unas dramáticas. Entró y volvió con un frasco, de 1 litro de té marrón oscuro. Me interpuse entre ella y Blanca. ¿Qué es eso? Mi tónico herbal refrescante. Apenas puede tragar. Necesita expulsar el calor interno. No. Vanessa intentó rodearme. Le di una patada al frasco. Se hizo añicos contra el hormigón. Él, líquido marrón, salpicó sus pantalones blancos. Su grito fue casi tan fuerte como el de María. Psicópata. Llama al 112. Se abalanzó sobre mí. Levanté el móvil. Adelante. Se detuvo. Hice la llamada yo misma. Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Para entonces, Blanca apenas respondía. Un técnico le tomó la temperatura y maldijo en voz baja. ¿Quién la tenía fuera?
Vanessa se cruzó de brazos. Ella eligió participar en una práctica de bienestar. El técnico miró las mangas largas, las esterillas de yoga, el frasco roto y luego la alerta del campus parpadeando en todos nuestros móviles. Una práctica de bienestar. Le di mi móvil. Tengo un video de antes de que colapsara y de después. La cara de Vanessa se puso blanca. El técnico vio menos de 30 segundos antes de llamar a su compañero. María empezó a hablar. Una vez que empezó, no pudo parar. Dijo que nos pondríamos enfermas si usábamos aire frío. Nos hizo cubrir la rejilla de ventilación la semana pasada. Dijo que mis hemorragias nasales eran toxinas. Me pegó ayer cuando pedí encender el aire acondicionado. Vanessa susurró. María. El técnico la miró. Ni se te ocurra. Blanca fue llevada al Hospital Clínico San Carlos con sospecha de un grave golpe de calor. Sus padres llegaron antes de que nos permitieran salir de la sala de espera de urgencias. La señora Carrasco tenía el rostro salvaje y aterrorizado de alguien que había pasado 40 minutos imaginando un funeral. ¿Qué le ha pasado a mi hija?, exigió. Vanessa empezó con el mismo discurso. Apenas había llegado a las palabras acondicionamiento térmico tradicional cuando el señor Carrasco la interrumpió. ¿Tradicional según quién? Mi abuela es una respetada médica holística. ¿Cómo se llama? Vanessa dudó. El señor Carrasco trabajaba en la administración de un hospital. Había olvidado ese detalle hasta ese momento. Vanessa dijo el nombre. Él sacó su móvil, hizo una llamada y escuchó durante quizás 20 segundos. Luego se rió. No fue un sonido agradable. Le mostró la pantalla de su móvil a su esposa, luego a nosotras. Tu abuela dirige una tienda de remedios caseros sin licencia desde un garaje. Reconvertido. Los labios de Vanessa se separaron. Tiene 2 quejas de consumidores por vender suplementos mal etiquetados, continuó. No es médica, ni naturópata, ni dietista registrada, ni enfermera, ni nada de lo que les has estado diciendo a estas chicas. El pasillo pareció quedarse muy silencioso. Vanessa me miró. Vi el momento en que se dio cuenta de que yo estaba sonriendo. La señora Carrasco se acercó a ella. Casi matas a mí, hija, porque querías jugar a ser médico. La seguridad del campus se interpuso entre ellas antes de que pudiera hacer más que señalar con un dedo tembloroso la cara de Vanessa. Blanca sobrevivió. Su temperatura corporal había sido lo suficientemente alta como para asustar al equipo de emergencias, pero el tratamiento comenzó a tiempo. Pasó la noche en observación y fue dada de alta 2 días después con estrictas instrucciones de reposo. Para entonces, la historia ya se había escapado de nuestro colegio mayor. Alguien publicó un video de la ambulancia. Fuera del Colegio Mayor Loyola, alguien más reconoció a Vanessa. Una estudiante de primer año de otro piso comentó que Vanessa dirigía un círculo privado de reseteo de verano y cobraba a los miembros 40 euros al mes por planes de bienestar. Eso abrió la veda. Los estudiantes publicaron capturas de pantalla de transferencias de dinero, fotografías de parches de hierbas baratos vendidos como mezclas personalizadas, y mensajes en los que Vanessa le decía a una chica con urticaria crónica que dejara de tomar su antihistamínico recetado, porque los síntomas son el cuerpo hablando. La chica había acabado en urgencias. Yo me senté detrás de mi cortina, comiendo uvas congeladas y guardando cada captura de pantalla. Luego, añadí una propia. Era una fotografía de las redes sociales de Vanessa. Un bolso de diseño de color crema en su brazo, con la leyenda: Nuevo semestre, nuevos estándares. Al lado, publiqué el recibo de pago que mostraba mis 150 euros para nuestro aire acondicionado inexistente. Mi pie de foto era simple. Qué curioso. Pensé que mi dinero había comprado un equipo de refrigeración. En 20 minutos, María estaba rebuscando en las cajas de almacenamiento de Vanessa. ¿Qué estás haciendo?, gritó Vanessa, buscando mi dinero. María sacó el bolso de diseño, todavía envuelto en papel seda.
y luego una caja de cartón llena de parches de hierbas a granel con pegatinas de descuento. Miró fijamente a Vanessa. Me dijiste que mis 200 euros pagaban una fórmula personalizada y segura para alergias. Vanessa no dijo nada. María empezó a temblar. El personal de la residencia llegó con nuestro director una hora más tarde. Por la noche, Vanessa había sido puesta bajo restricciones de conducta provisionales a la espera de una investigación. Se le ordenó devolver el dinero que había tomado con falsos pretextos y se le prohibió dirigir cualquier club o actividad de venta relacionada con la salud en el campus. Cuando volvió a recoger ropa, se quedó en la puerta con una venda en la frente por una caída que había sufrido durante la discusión en el hospital. Me miró con puro odio. «¿Tú has hecho esto?» Levanté la vista de mi portátil. «No», dije, «dejé de encubrirte. Hay una diferencia. En mi primera vida había gastado tanta energía tratando de evitar que cayeran que nunca me di cuenta de que estaban usando mi cuerpo como barandilla. Esta vez me hice a un lado, y Vanessa cayó enteramente por su propio peso. Blanca volvió al Colegio Mayor Loyola un lunes por la tarde. Llevaba gafas de sol, una bolsa de farmacia, y parecía que quería morder acero. Esperaba que estuviera enfadada con Vanessa. La subestimé, dejó su bolso de viaje junto a su escritorio. Se sentó en su cama y me miró, fijamente, hasta que levanté la vista de mi trabajo de estadística. «¿Lo sabías?», dijo. Me quité un auricular. «¿Saber qué? Que los consejos de Vanessa eran basura». «Sí. Sabías que me iba a poner enferma. Os dije a las 3 que el calor era peligroso. No me detuviste ni un segundo. Sinceramente, pensé que la había oído mal». María se quedó muy quieta en su escritorio. La voz de Blanca se elevó. «Te quedaste ahí sentada comiendo sandía mientras yo salía afuera. Eres una adulta. Podrías haber llamado a alguien antes de que me desmayara. Llamé a una ambulancia cuando perdiste el conocimiento. Me estabas grabando. Estaba grabando a la persona que te negaba la atención de emergencia». El rostro de Blanca se contrajo. «Qué fría». La palabra casi me hizo reír. Fría. En otra vida, ella se había quedado fuera de un congelador mientras yo suplicaba que me dejaran salir. María finalmente habló. Clara sí pidió ayuda. Blanca se volvió hacia ella. «Ah, ¿ahora la defiendes?». María se encogió. Cerré mi portátil, por si alguna de las dos lo ha olvidado. Intenté durante días que esta habitación se enfriara. Ambas. Me dijisteis que dejara de socavar a Vanessa. Me llamasteis consentida. Votasteis con ella para mantener apagada la unidad principal. Cuando pedí que me devolvierais mi dinero, me acusasteis de ser egoísta. Ninguna respondió. No podéis exigirme que anule vuestras decisiones y luego culparme por no respetar vuestras decisiones. Elegid una. Los ojos de Blanca se llenaron de lágrimas de rabia. ¿Querías que esto pasara? No. Esperaba que pasara. Hay una diferencia. Se dio la vuelta. María susurró. «Lo siento». La miré. Parecía sincero. Esa era la parte peligrosa. En mi primera vida, María también había llorado. Se había disculpado después de quedarse con mi dinero del aire acondicionado. Se había disculpado después de unirse a los ataques en el chat de grupo. Se había disculpado mientras se reía nerviosamente fuera del congelador. Algunas personas se disculpan porque entienden el daño. Otras se disculpan porque se sienten incómodas con las consecuencias. Todavía no había decidido de qué tipo era ella. Esa noche, guardé mis documentos importantes en una maleta con cerradura. Hice una copia de seguridad de mi móvil en la nube. Compré una pequeña grabadora de voz, no más grande que un pintalabios, y la fijé detrás de la barra de la cortina sobre mi cama. También cambié mis contraseñas. Pasaron 3 días. El calor no cesaba. La Autónoma alcanzó los 44 grados el miércoles. El asfalto brillaba. Las paradas del autobús del campus estaban llenas de neveras con botellas de agua. Los profesores trasladaron las tutorías a formato online.
El rector de la universidad envió un correo con el asunto. Este calor puede matar. Dentro de, si nuestra habitación. La tensión era peor que el tiempo. Vanessa había regresado, bajo un acuerdo de alojamiento temporal, porque la oficina de conducta aún no había completado su investigación. No se le permitía vender productos ni dirigir su grupo de bienestar. Pero todavía se le permitía vivir en el colegio mayor. Apenas me hablaba. Blanca me hablaba demasiado, generalmente con insultos murmurados. María observaba a todo, el mundo con la expresión asustadiza de una persona que intenta predecir lado de un puente se derrumbará primero. Las dejé. El viernes por la tarde, volví de clase, abrí mi cortina y noté que la grabadora se había movido 1 centímetro. Esperé a que la habitación estuviera vacía. Luego, reproduje el archivo. Al principio, solo había ruido de ventilador y pasos. Luego la voz de Vanessa. Lo arruinó todo. Blanca respondió. Mis padres piensan que soy una idiota. Casi te mueres, dijo María en voz baja. ¿Y de quién es la culpa de que toda la universidad lo sepa? Espetó Blanca. De Clara. Hubo una pausa. Vanessa bajó la voz. El congelador del comedor, mi mano, se detuvo sobre el teclado por 1 segundo. El presente desapareció. Olí el cartón congelado. Sentí el algodón húmedo. Me oí a mí misma golpeando el acero. Entonces Blanca preguntó, ¿qué pasa con él? Nadie usa el congelador trasero los fines de semana excepto el personal de preparación de la mañana. María hizo un sonido nervioso. Vanessa, no. No tenemos que hacerle daño. Blanca se rió. Es un congelador. Exacto. Le encanta tanto el aire frío, que se siente un rato en él. Mi pulso se calmó. No, se aceleró. Hay momentos en que el miedo es tan familiar que se convierte en claridad. Vanessa continuó. La llevamos allí el sábado por la tarde. Le decimos que la residencia está distribuyendo fruta congelada por el calor. Una vez que esté dentro, cerramos la puerta y le quitamos el móvil. Volvemos más tarde. ¿Cuánto más tarde? Preguntó María. El tiempo suficiente, dijo Blanca. Se merece pasar. Miedo. Un largo silencio. Luego María susurró. Vale. Detuve la grabación. En mi primera vida, me había preguntado si su intención era matarme. Durante meses después de mi muerte, si los recuerdos de esa extraña oscuridad, sin cuerpo, eran reales. Había reproducido sus risas y buscado una respuesta. Ahora la tenía. Quizá no entendían lo rápido que la hipotermia podía matar a una persona mojada en un congelador comercial. Quizá sí. Ya no importaba. La intención no hace que una puerta cerrada esté menos cerrada. Copié el audio en 3 lugares. Luego llamé a mi primo Daniel. Daniel Beltrán. Tenía 28 años. Era agente de la Policía Municipal de Madrid. Siempre se había burlado de mí por planificarlo todo en exceso. Cuando le dije que tenía una grabación de 3 personas discutiendo sobre encerrarme en un congelador, dejó de bromear. Envíamela. Lo hice. Me devolvió la llamada 5 minutos después. No, vayas con ellas. Necesito que las pillen haciéndolo. No, si me niego ahora, cambiarán el plan. Clara, esto no es una serie de televisión. Lo sé. Pues actúa como tal. Me apoyé en la pared. Si todo lo que tenemos es una conversación, Vanessa dirá que estaba enfadada y bromeando. Blanca dirá lo mismo. María llorará. La residencia nos cambiará de habitación y encontrarán otra manera. Daniel se quedó en silencio. Ya morí una vez por subestimarlas. Pensé que lo había dicho solo en mi mente. Necesito que esto termine. No supo qué hacer con esa frase. Finalmente, dijo, si insistes en meterte en esto, lo harás a mi manera. Su manera implicaba muchas más precauciones que la mía. Le dije a nuestro director de residencia, el señor Elías, que había recibido amenazas y le pedí que mantuviera su móvil encendido. Daniel se coordinó con la policía del campus sin darles todos los detalles al principio. Activé la ubicación compartida en mi móvil de repuesto y lo metí
un bolsillo interior de mis pantalones cortos. Mi móvil habitual fue a mi mochila con una funda vieja, fácil de robar. Lo más importante, acordé un límite de tiempo estricto. 10 minutos. No 30, y no hasta que me asustara lo suficiente. 10. El sábado a las 2:17, María vino a mi cama. Sonrió demasiado. Hola, Clara. La residencia ha recibido un cargamento de polos de fruta por la emergencia de calor. Han dicho que cada suite puede recoger una caja en el comedor. ¿Podrías ayudarme a llevar la nuestra? La miré. Le temblaban los dedos. En mi primera vida, había confundido ese temblor con una culpa lo suficientemente fuerte como para detenerla. No lo era. Claro, dije. Cruzamos el campus bajo un cielo blanco y ardiente. Vanessa y Blanca esperaban detrás del muelle de carga del comedor. En el momento en que entré en el pasillo de servicio, Blanca vino por detrás mí y me empujó. Tropecé y caí dentro del congelador abierto. Vanessa me arrebató la mochila. María cerró la puerta de golpe. El pestillo sonó. Mi cuerpo entero se agarrotó. El frío atravesó mi ropa. Por un segundo terrible, tenía 19 años, estaba muriendo de nuevo. Me metí la mano en el bolsillo a la fuerza. El móvil de repuesto estaba allí. Pulsé el botón de emergencia preestablecido. ¿Fuera de la puerta? Vanessa se rió. Ya está. Ahora puedes poner tu aire acondicionado a la temperatura que quieras. Blanca dijo. Graba un video para nosotras, Clara. Dile a todo el mundo lo refrescante que es. María también sé. Río. Esa risa dolió más de lo que esperaba. Encendí mi grabadora de voz. Luego, me senté en una caja sellada de pan congelado y esperé. 7 minutos después, alguien golpeó la puerta exterior de servicio. Policía o del campus. Abran. Silencio. Luego, pasos corriendo. La puerta del congelador se abrió tan rápido que el aire caliente me golpeó como una pared. Daniel estaba allí con 2 agentes del campus y el señor Elías detrás de él. Más abajo en el pasillo, Vanessa, Blanca y María habían sido detenidas antes de llegar a la salida. El rostro de Vanessa se había vuelto gris. Salí por mi propio pie. Aún así, me temblaban las piernas. Daniel se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros, aunque todavía no tenía tanto frío como para necesitarla. 7 minutos, dijo con los dientes apretados. Sé que no. Volverás a hacer algo así nunca más. Lo sé. Uno de los agentes del campus me preguntó si quería una evaluación médica. Sí, dije. Eso sorprendió a todos, incluyéndome a mí. En mi primera vida, había minimizado el dolor porque no quería molestar a la gente. En esta, documentaría cada moratón, cada cambio de temperatura, cada síntoma. Ocuparía un espacio en el expediente. Vanessa empezó a gritar mientras los agentes nos separaban. Nos tendió una trampa. Ella lo sabía. Ella quería esto. La miré. Planeasteis encerrarme en un congelador. No estuviste ni 10 minutos. Ahí dentro. El pasillo se quedó en silencio. Un agente giró lentamente la cabeza hacia ella. Vanessa se dio cuenta de lo que acababa de admitir. Demasiado tarde. Blanca empezó a llorar. María dijo, yo no la toqué. Mi antiguo. Yo podría haberles tenido lástima. El nuevo yo se ajustó más la chaqueta de Daniel sobre los hombros y observó cómo los agentes les leían sus derechos. No, me sentí triunfante. Todavía no. Sentí la puerta de metal detrás de mí. Sentí el frío en mis pulmones. Y por primera vez en 2 vidas, vi esa puerta cerrarse conmigo de pie en el lado, seguro. Las consecuencias legales fueron más lentas y complicadas que la versión fantaseada de la venganza. Ningún juez dio un martillazo a la mañana siguiente. Nadie fue llevado directamente del campus a la cárcel. Hubo entrevistas, informes, abogados, audiencias y semanas de espera, pero las pruebas eran contundentes. La conversación original grabada en nuestra habitación, los datos de localización.
La mochila robada. La cámara del pasillo del congelador, mostrándolas a las 3 rodeándome en la puerta. El audio de Vanessa bromeando con que podía disfrutar del frío. Su admisión accidental a la policía del campus de que solo había estado dentro 10 minutos. Vanessa fue expulsada de la residencia de estudiantes inmediatamente y suspendida, a la espera de una audiencia disciplinaria completa. Blanca y María fueron trasladadas a habitaciones temporales separadas y se les impusieron órdenes de alejamiento. La Fiscalía del Condado presentó cargos relacionados con detención ilegal e imprudencia temeraria. Vanessa, como la persona que lo planeó y me quitó físicamente el móvil, se enfrentó al caso más grave. Los abogados de Blanca y María empezaron a negociar casi de inmediato. La Universidad Autónoma también abrió una investigación separada sobre las ventas de bienestar de Vanessa. Durante 2 semanas, dormí sola en una habitación para 4 personas. Debería haberme sentido en paz. En cambio, me despertaba cada noche a las 3 con las manos arañando la manta. Mi cuerpo recordaba lo que mi mente insistía en que no había sucedido esta vez. La puerta del congelador se había abierto. Había estado dentro 7 minutos. Estaba viva. Intenté decirle eso a un sistema nervioso que ya había muerto una vez. Empecé a ver a una orientadora del campus. Esa decisión habría humillado a mí, antiguo yo. Antes creía que la gente fuerte manejaba sus propios problemas. Silencio. Mi orientadora, la doctora Parra, me preguntó dónde había aprendido eso. No tuve una buena respuesta. Así que volví la semana siguiente y la siguiente. La historia en el campus debería haber terminado ahí. No lo hizo. Unos 10 días después de los arrestos, Jimena Flores, una amiga de mi seminario de salud pública, me envió un enlace con 6 signos de interrogación. El título de la publicación anónima en el foro del campus era ¿Hasta dónde llegarías por una beca? Lo abrí. El autor describía a una cierta estudiante de salud pública que supuestamente había manipulado a 3 compañeras de piso para arruinar sus vidas y así eliminar la competencia por el selectivo programa de honores de la Autónoma. Según la publicación, yo sabía que los consejos de salud de Vanessa eran falsos, pero esperé deliberadamente a que Blanca se derrumbara porque quería un escándalo dramático. Luego, había incitado a mis compañeras al incidente del congelador fingiendo que no conocía su plan, asegurándome de poder grabarlas cometiendo un delito. El autor incluyó una foto borrosa de Blanca en una camilla, una captura de pantalla manipulada de la suspensión provisional de Vanessa y una frase que se extendió más rápido que cualquier otra cosa. 3 mujeres jóvenes ahora tienen antecedentes penales porque una chica quería ganar. Para la cena, extraños me llamaban sociópata. Alguien derramó un batido a medio terminar fuera de mi puerta. Un compañero de clase que apenas conocía movió mi libro de texto de una mesa de la biblioteca y lo tiró al suelo. 2 chicas susurraron asesina cuando pasé por el centro de estudiantes. La primera vez, la humillación pública me había aterrorizado. Esta vez, sentí algo más frío y útil. Reconocimiento. Había visto el patrón antes. Haz el daño lo suficientemente complicado, y la gente empieza a tratar a la persona que lo documentó como igualmente sospechosa que a las que lo causaron. Pasé esa noche construyendo una cronología. No una diatriba, no una publicación de venganza, una cronología. Incluí las alertas de calor de la universidad, capturas de pantalla del chat del colegio mayor donde había pedido repetidamente usar el aire acondicionado, el mensaje de Vanessa prohibiéndolo, mi recibo de pago por la unidad de aire acondicionado, el video de Vanessa abofeteando a María, el informe de los servicios de emergencia con los detalles médicos privados censurados, capturas de pantalla de estudiantes describiendo productos de bienestar engañosos, el audio original de la planificación del congelador recortado, solo para eliminar conversaciones personales no relacionadas. Una imagen fija de las cámaras de seguridad del comedor mostrando a las 3 compañeras empujándome a través de la puerta del congelador.
Luego adjunté el orden de alejamiento y la parte pública del informe de incidente de la policía del campus. Al final, escribí: sí sabía que estaban planeando encerrarme en el congelador. Por eso avisé a las autoridades y organicé que los agentes intervinieran rápidamente. Elegí las pruebas en lugar de una confrontación privada porque las confrontaciones anteriores habían resultado en amenazas y agresión física. Saber que alguien tiene la intención de hacerte daño no te hace responsable de su decisión de llevarlo a cabo. Luego añadí algo que no tenía nada que ver con ellas: una guía de seguridad contra el calor. Explicaba la diferencia entre el agotamiento por calor y el golpe de calor. Enumeraba las señales de advertencia. Enlazaba a la Agencia Estatal de Meteorología, a los recursos sobre calor del Ministerio de Sanidad y a la página de emergencias de nuestra universidad. Incluí una sección sobre la desinformación peligrosa en el bienestar, sin atacar ninguna práctica cultural o tradicional legítima. La última línea decía: si alguien te dice que desmayarse por calor extremo es una desintoxicación, por favor, busca atención médica antes de buscar un debate. Lo publiqué a las 9:04 de la noche. A las 9:37, la conversación había cambiado. Los estudiantes que habían comprado los productos de Vanessa publicaron sus propios recibos. Un estudiante de posgrado en kinesiología escribió una explicación detallada de la termorregulación. Un estudiante de enfermería explicó exactamente por qué forzar líquidos a una persona semiconsciente podría ser peligroso. Alguien rastreó la cuenta anónima difamatoria hasta una dirección de correo de recuperación que Blanca había usado en una página de un antiguo club. Para la medianoche, el hilo original de la acusación fue bloqueado por los moderadores. A la mañana siguiente, Blanca y María fueron convocadas de nuevo a la oficina de conducta estudiantil. Sus órdenes de alejamiento prohibían el acoso indirecto, publicar acusaciones difamatorias a través de una cuenta anónima no fue una estrategia legal, inspirada. Jimena me encontró fuera de clase con 2 cafés con hielo. Uno para ti, dijo, y otro para la versión aterradora de ti que hace dosieres de pruebas a medianoche. Cogí el vaso. ¿Cuál es el descafeinado? Ninguno. Te respeto. Demasiado. Me reí. Esa tarde, la directora de salud ambiental de la universidad me envió un correo. Había leído la sección de seguridad contra el calor de mi publicación. ¿Estaría dispuesta a ayudar a revisar un folleto de advertencia de calor dirigido a los estudiantes? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. La primera vida me había enseñado que una multitud podía convertir una mentira en un arma. Esta vida me estaba enseñando algo más. Las pruebas también podían viajar. Y la información útil también. Le respondí. Sí, no me convertí en una influencer de la noche a la mañana. Esa habría sido una historia más limpia. Lo que realmente sucedió fue que pasé 3 horas discutiendo con una especialista en comunicación de la universidad sobre si los estudiantes universitarios leerían un párrafo de más de 4 líneas. No lo harán, dijo ella. Yo sí. Tú estudias salud pública y codificas por colores tu lista de la compra. Eso me lo tomo como algo personal. Son datos. Se llamaba Noemí Rojas y dirigía las comunicaciones de seguridad para el Departamento de Instalaciones de la Autónoma. Tenía 36 años. Era directa, divertida e incapaz de fingir que la jerga era útil simplemente porque a los profesionales les gustaba. Me enseñó más en un verano que algunos cursos en un semestre. Convertimos la política de calor de 6 páginas de la universidad en una guía de una página para estudiantes, llamada Ola de calor. No seas un héroe. Hidrátate. Usa los espacios de enfriamiento. Vigila a tus compañeros de piso. Conoce las señales de emergencia. No ignores la confusión, los desmayos o una temperatura corporal extremadamente alta. Llama a los servicios de emergencia. El folleto se difundió porque los estudiantes realmente lo entendían.
Luego un director de residencia preguntó si podíamos hacer uno sobre los calefactores. Luego otro pidió una versión sobre las alarmas de humo después de que 3 estudiantes de primero las cubrieran para quemar incienso. Jimena bromeaba diciendo que había encontrado mi vocación, decirle, profesionalmente, a los universitarios, que no mueran de formas estúpidas. Creé una pequeña cuenta en redes sociales y la llamé Sentido Común UAM. Al principio era práctica y fea, sin marca pulida, sin música dramática, solo yo, hablando a mi móvil en un rincón de la biblioteca. ¿Cómo documentar una queja de alojamiento? ¿Qué hacer si un compañero de piso esconde la medicación? ¿Por qué nunca deberías pagar una fianza por un piso que no has visitado? El golpe de calor no es una desintoxicación. ¿Cómo guardar capturas de pantalla antes de que un acosador borre los mensajes? Usé fuentes oficiales y enlacé todo. El primer video tuvo 800 visualizaciones. El segundo, 1200. El quinto, sobre estafas en prácticas, tuvo 60,000. Al final del semestre, tenía 34,000 seguidores. Mis padres pensaban que esto era divertidísimo. Mi madre llamaba todos los domingos y preguntaba, ¿cuánta gente te escucha ahora decirles que no hagan tonterías? 42,000. ¿Ves? Te dije que ser mandona era una habilidad comercializable. Mi padre me envió un micrófono de clip y una nota que decía, para tu imperio del sentido común, guardé la nota. Mientras tanto, los casos de mis antiguas compañeras de piso avanzaban. Vanessa se retiró de la autónoma antes de que la audiencia disciplinaria final pudiera expulsarla. Aunque su expediente académico reflejaba la falta de conducta, aceptó un acuerdo con la fiscalía después de que presentaran las grabaciones del congelador. El lenguaje legal exacto me importaba menos que la orden de protección que le prohibía contactarme. Blanca y María recibieron penas menores tras cooperar. La universidad suspendió a ambas por un semestre y las eliminó del programa de honores. Se les permitió regresar bajo libertad condicional de conducta. Cuando lo hicieron, ninguna vivía en el Colegio Mayor Loyola. Pensé que sería lo último que sabría de ellas. No fue así. Durante mi tercer año, Blanca me esperó fuera de la biblioteca una tarde. Parecía más delgada, más vieja de alguna manera. Solo habían pasado 18 meses. ¿Podemos hablar? No. Clara, por favor. Seguí, caminando. Se puso delante de mí. No voy a tocarte. Ese es un estándar, extremadamente bajo. Su cara se sonrojó. Necesito que borres la publicación del foro. ¿Por qué? Porque los empleadores la encuentran. La miré. Ella tragó saliva. Estoy solicitando prácticas. Cada vez que buscan mi nombre, sale todo eso. Los registros públicos también salen. Tu publicación es peor, porque lo tiene todo en un solo lugar. Casi admiré su honestidad. ¿Qué quieres que haga? Pregunté. ¿Reescribir la historia? Quiero que pases página. Lo hice. Ella se rió, amargamente. No lo parece. Blanca, pasar página no significa borrar pruebas, para que las consecuencias te resulten más convenientes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía 19 años. Yo también. Eso terminó la conversación. María vino a verme, por separado 2 semanas después. No me pidió que borrara nada. Se disculpó. Una disculpa real esta vez. Sin explicaciones. Sin peros. Sin peticiones adjuntas. Tenía miedo de Vanessa, dijo. Luego me volví mala porque era más fácil estar de su lado que del tuyo. Me dije, a mí misma, que solo te estábamos asustando. Sabía que el congelador era peligroso. Quizá no cuán peligroso, pero lo suficiente. Lo siento. Le creí. Tampoco la perdoné de la manera que ella esperaba. Aprecio que digas eso, les dije. No quiero una relación contigo. Ella sintió y lloró en silencio por una vez. Aceptó un límite sin hacerme responsable de sus sentimientos. Eso importaba. Para mi último año,
Sentido Común UAM había superado los 150,000 seguidores. No, era famosa, pero estudiantes de otras universidades enviaban preguntas. Los padres enviaban historias. Los delegados de residencia pedían permiso para usar mis listas de verificación. Rechacé la mayoría de las ofertas de patrocinio. Las que acepté eran aburridas y útiles. Una aplicación de escáner de documentos de bajo coste, una marca de protector, solar de buena reputación. Una plataforma de presupuestos para estudiantes que había pasado una revisión de seguridad. El dinero pagó el resto de mi matrícula y el alquiler. Más importante aún, el trabajo dio forma a algo que nunca había sabido nombrar. En mi primera vida había gastado todo mi coraje tratando de hacer que 3 personas escucharan. En esta, dejé de desperdiciarlo en gente empeñada en malinterpretarme. Hablé con los que querían información. Eso lo cambió todo. Me gradué de la Universidad Autónoma en una brillante mañana de mayo con un título en salud pública, una especialización en medios digitales, 2 premios académicos, exactamente una pesadilla recurrente. En el sueño, estaba dentro del congelador, mientras la puerta se cerraba lentamente. La diferencia era que siempre me despertaba antes de que el pestillo sonara. La doctora Parra llamó a eso progreso. Yo lo llamé aceptable. Mi primer trabajo a tiempo completo fue en Clear Signal Health, una plataforma de medios sin ánimo de lucro, que traducía la orientación de salud pública en contenido práctico para gente corriente. El salario era mejor de lo que esperaba. La oficina tenía ventanas enormes. Eso me importaba más de lo que debería. Mi apartamento era un estudio en el 4º piso de un antiguo edificio de ladrillo. La cocina era estrecha, el azulejo del baño era feo, y el balcón daba a un aparcamiento. Me encantó de inmediato. El termostato se mantuvo a 23 grados todo el verano, sin negociaciones, sin votaciones, sin doctrina de bienestar. Mi nevera siempre contenía sandía, agua con gas y helado de fresa. La primera noche después de mudarme, me senté con las piernas cruzadas en el suelo entre cajas sin abrir y escuché el zumbido del aire acondicionado. Luego lloré, no dramáticamente, solo, en silencio, con una cuchara de plástico en una mano y una tarrina de helado en la otra. La libertad a veces es muy ordinaria. En Clear Signal aprendí cómo se movía realmente la desinformación. La gente rara vez cree afirmaciones peligrosas porque sea estúpida. Las creen porque las afirmaciones llegan envueltas en identidad, miedo, comunidad o esperanza. Una influencer detox no vendía hierbas, vendía control. Un falso coach de inversiones no vendía un curso, vendía un escape de la ansiedad. Una acosadora de campus no solo difundía un rumor, ofrecía a todos los demás la comodidad de elegir un bando. Entender eso mejoró mi trabajo. También me hizo estar menos enfadada. No, perdonar, menos ocupada. 2 años después de graduarme, una avalancha de mensajes directos llegó a la cuenta de Sentido Común UAM, que todavía gestionaba junto con mi trabajo. ¿Has visto esto? Por favor, investiga estos productos. Mi hermana usó uno y no puede parar de toser. ¿Es esto legal? El enlace llevaba a una cuenta de videos en directo llamada Vanessa Vitalidad. Me quedé mirando la pantalla. Vanessa Robles estaba sentada, en una habitación, con una iluminación suave, vestida de lino beige, y hablando a un aro de luz. Familia, dijo cálidamente. Las enfermedades de verano ocurren porque la gente moderna tiene pánico al calor natural. Sobre la mesa frente a ella había cajas etiquetadas como manojos de liberación de calor ancestral. Me encogió el estómago. Se veía diferente. Mejor estilismo, mejor iluminación, una voz más suave. La mentira era la misma. Afirmaba ser una educadora de bienestar tradicional de 5ª generación. Dijo que había sido silenciada por una universidad de élite después de desafiar el pensamiento institucional. Nunca dijo mi nombre, pero un video se refirió a una compañera de clase celosa.
que construyó una carrera destruyendo la mía. Los comentarios sabían a quién se refería. Algunas cuentas antiguas de la Autónoma aparecieron bajo el video. Clara Beltrán arruinó a esas chicas por una beca. Recuerdo ese caso. Estaba loca. Vanessa sonrió tristemente a la cámara. Perdono a la gente que me hace daño. Me reí tan fuerte que asusté al perro de mi vecino a través de la pared. Luego dejé de reír y leí las quejas de los clientes. Erupciones, dolores de cabeza, irritación respiratoria. Una mujer dijo que un manojo humeante le quemó la mesa de café. Una estudiante universitaria con asma dijo que había necesitado ir a urgencias después de usarlo en un estudio. No hice un video de reacción. No, llamé a Vanessa. Pedí los productos. 10 cajas de 5 lotes diferentes, compradas a través de distintas cuentas. Clear Signal tenía un pequeño presupuesto de investigación para historias de salud del consumidor. Mi editora aprobó las pruebas de laboratorio de terceros después de que le mostrara las quejas. Enviamos los manojos. Mientras esperábamos, entrevisté a los consumidores. Pedí facturas, médicas, recibos, instrucciones del producto, fotografías y capturas de pantalla de las afirmaciones. Verificamos los registros comerciales de Vanessa. Verificamos las credenciales que enumeraba. Verificamos la clínica familiar que mencionó en una transmisión en vivo. Era el mismo negocio de remedios sin licencia, en un garaje conectado a su abuela años atrás, ahora operando bajo un nuevo nombre. Los resultados del laboratorio llegaron 3 semanas después. Los manojos no eran místicos. Eran productos botánicos mal etiquetados con contenidos inconsistentes entre lotes. Varias muestras contenían compuestos de fragancia no declarados en la etiqueta. Las instrucciones de combustión también creaban riesgos evidentes de incendio y exposición al humo cuando se usaban en interiores. Enviamos todos los hallazgos a la empresa de Vanessa y ofrecimos un plazo para hacer comentarios. Su abogado respondió en su lugar. La carta me acusaba de acoso, difamación, represalias selectivas y una obsesión de años con la señorita Robles. Mi editora la leyó 2 veces. Luego me miró. ¿Estás obsesionada con ella? Había olvidado que existía hasta hace 3 semanas. Bien, esa es la cita que quería. Emocionalmente, no legalmente. Nos reímos. Clear Signal publicó la investigación, con informes de laboratorio, testimonios de consumidores, entrevistas a expertos y la respuesta legal, completa de Vanessa. Yo no narré la historia, otro reportero lo hizo. Eso importaba. Esto no era Clara contra Vanessa, era evidencia contra marketing. En 48 horas, la plataforma de compras suspendió las ventas a la espera de una revisión. La Oficina de Protección al Consumidor del Estado anunció que había abierto una investigación tras recibir quejas. Un departamento de bomberos local compartió nuestra sección sobre productos humeantes en interiores. Vanessa salió en directo, llorando. Dijo que estaba siendo perseguida. Dijo que gente poderosa quería borrar la sanación natural. Dijo que sus enemigos no se detendrían ante nada. Entonces la plataforma terminó la transmisión en vivo por violar sus reglas de comercio. Vi exactamente 2 minutos. Luego volví a editar un artículo sobre desinformación de protectores solares. Esa noche llegó un mensaje de una chica de 16 años llamada Emilia. Estaba ahorrando dinero para comprar uno de esos manojos para mi abuela porque tiene asma y la vendedora dijo que le abriría los pulmones. Vi tu artículo antes de pedirlo. Gracias. Leí el mensaje 2 veces. En mi primera vida, había muerto tratando de salvar a personas que se burlaban de mí por preocuparme. Ahora, una extraña. Había evitado poner humo en la casa de una mujer asmática, porque yo había aprendido a cuidar sin sacrificarme. Eso se sintió diferente, más grande. A la mañana siguiente, imprimí el mensaje de Emilia y lo coloqué junto a mi escritorio. No como un trofeo, como una brújula. La investigación de Clear Signal
cambió mi carrera más rápido de lo que esperaba. En 6 meses, pasé de redactora a productora senior. Un año después, dirigía un pequeño equipo que cubría estafas de salud, seguridad en campus, fraude al consumidor y preparación para emergencias. Mi padre dijo que finalmente había encontrado una forma socialmente aceptable de ser desconfiada de todo. Mi madre dijo que él estaba celoso porque nadie le pagaba por hacer preguntas molestas. Se mudaron a Madrid cuando mi padre se jubiló. Les ayudé a encontrar un piso a 15 minutos del mío, con suficiente espacio en la terraza para las rosas de mi madre y suficiente trastero para la colección de herramientas de mi padre, que él insistía eran todas absolutamente necesarias. En las tardes de verano, iba a cenar y me sentaba con ellos bajo el ventilador de techo mientras mi madre cortaba sandía, en cubos perfectos. A veces la felicidad era tan suave que me asustaba. Seguía, esperando que me pidiera un pago. La doctora Parra, que finalmente se convirtió en mi terapeuta fuera del campus, después de que me gradué, me dijo que esa era otra forma de recordar el peligro. Aprendiste que la seguridad podía ser revocada por otras personas, dijo. Ahora, estás aprendiendo que parte de la seguridad la construyes tú. Me gustó esa frase, lo suficiente como para escribirla. El negocio de Vanessa se derrumbó. Después de la investigación del consumidor, el Estado llegó a un acuerdo que requería reembolsos, multas y cambios en su publicidad. Varios clientes lesionados presentaron demandas civiles. Su cuenta perdió sus privilegios de comercio. El hombre con el que se había casado el año anterior desapareció de su contenido casi de inmediato. Me enteré por un antiguo compañero de clase que la dejó cuando empezaron las multas. No sentí nada. Eso me sorprendió. Había imaginado la venganza como un festín que algún día me sentaría a disfrutar. En cambio, para cuando llegó la comida, yo ya había comido. Blanca y María reaparecieron de una manera más extraña. Estaba dando un taller sobre fraude al consumidor en un centro de mayores en la parte antigua de Madrid. Después de la presentación, la mitad de la sala se quedó para hacer preguntas sobre suplementos milagrosos, llamadas falsas de la seguridad social y dispositivos de terapia magnética. El señor Álvarez, un electricista jubilado de 81 años, me mostró un folleto. ¿Y qué hay de esto? El papel anunciaba plantillas de circulación cuántica, 300 euros el par. Las afirmaciones incluían mejor equilibrio, soporte de azúcar en sangre, mejor sueño, desintoxicación de articulaciones y alineación celular. Es una plantilla ambiciosa, dije. Él se rió. 2 señoritas estaban fuera vendiéndolas. Miré por la ventana del vestíbulo. Blanca y María estaban cerca del aparcamiento con polos a juego, entregando folletos a una pareja mayor. El tiempo se plegó por un momento. La cara de Blanca era más vieja, más dura alrededor de la boca. María se había cortado el pelo. Entonces María levantó la vista y me vio. Su mano se congeló en el aire. Blanca siguió su mirada. Ambas palidecieron. Recogieron los folletos tan rápido que varios cayeron al pavimento. Luego se marcharon. No corrieron. Eso habría sido demasiado dramático. Simplemente abandonaron el lugar sin mirar atrás. El señor Álvarez las vio irse. ¿Amigas tuyas? Antiguas compañeras de piso. ¿Buenas compañeras? No. Él consideró. Eso explica tu cara. Le miré. ¿Qué cara? La que dice que estás decidiendo si llamar a alguien oficial. Me reí. Luego tomé una fotografía del folleto y la envié a nuestro departamento de consumo. No porque Blanca y María lo vendieran, porque las afirmaciones eran peligrosas. Esa distinción me importaba. Finalmente supimos que el distribuidor del producto ya estaba bajo investigación. Pasé la información y volví a mi presentación, sin confrontación, sin discurso, sin necesidad. Esa tarde, estaba en la mesa plegable del centro de mayores ayudando a la señora López a comparar 2 etiquetas de suplementos y me di cuenta de que había cruzado una línea invisible.
Sus vidas ya no eran mi historia. Incluso cuando entraban en el encuadre, eran el fondo. Un mes después, la Universidad Autónoma me invitó de nuevo al campus. El Departamento de Salud de la ciudad y la universidad estaban lanzando un concurso de medios de preparación para emergencias juveniles, y querían que yo fuera vicepresidenta del jurado. El primer evento se celebraría en mi alma mater. Casi lo rechacé, no porque odiara el lugar, porque había pasado años convirtiéndolo en un capítulo con un final. Volver se sentía como abrir un libro que ya había guardado. Entonces, Noemí llamó. ¿Sabes que el Colegio Mayor Loyola finalmente reemplazó el viejo sistema de refrigeración, verdad? Dijo. Ese es el argumento más persuasivo que podrías haber hecho, así que vendrás. Iré. El campus parecía más pequeño de lo que recordaba. Los plátanos de sombra a lo largo del paseo principal eran más altos, pero los edificios se sentían comprimidos, como si la edad adulta hubiera cambiado la escala. Después de mi presentación, caminé hacia el Colegio Mayor Loyola para ver al señor Elías, que seguía siendo el director de la residencia. En el tercer piso, oí llorar cerca de la escalera. Una estudiante estaba sentada en el suelo junto a la puerta cortafuegos con una caja de sobres de electrolitos en su regazo. Parecía tener unos 18 años. Me detuve a varios metros. ¿Necesitas ayuda? Se secó la cara rápidamente. Estoy bien. Fue la frase menos convincente que había oído nunca. Me senté contra la pared opuesta, dejando espacio entre nosotras. Soy Clara. Solía vivir en este edificio. Sus ojos se abrieron de par en par. Clara Beltrán. Sonreí. Depende. ¿Te gustó mi presentación? Soltó una risa, ahogada. Se llamaba Sofía Grande. Sus 3 compañeras de piso se habían obsesionado con un desafío viral de adaptación al calor natural. Diferente, influencer. Misma doctrina. Sin aire acondicionado. Sin ventiladores después del atardecer. Bebidas herbales calientes. Soportar el sudor. El día anterior, Sofía se había mareado e intentó encender la unidad de refrigeración de la habitación. Le escondieron el mando. Cuando lo buscó, la agarraron de los brazos y bromearon con que si tanto le gustaba el frío artificial, deberían meterla en el trastero sin ventanas de abajo hasta que se reseteara. Ella se zafó y corrió. Se me durmieron las manos. No de miedo, de memoria. Llamé al señor Elías, luego al tutor académico de Sofía, luego, con el permiso de Sofía, a la seguridad del campus. Cuando entramos juntos en la habitación, sus compañeras estaban sentadas alrededor de una mesa viendo una video de bienestar. Una de ellas dijo inmediatamente, «Se está exagerando todo esto». Casi me reí. En lugar de eso, coloqué un folleto de seguridad contra el calor en el escritorio. «No estoy aquí para discutir vuestras creencias», dije. «Estoy aquí porque no tenéis derecho a controlar el acceso de otra adulta a condiciones de temperatura seguras, esconder equipos compartidos, sujetarla o amenazar con confinarla». La chica puso los ojos en blanco. Estábamos bromeando. Entonces, este es un buen momento para aprender que las bromas que implican confinamiento pueden tener consecuencias serias cuando el objetivo está lo suficientemente asustado como para abandonar su propia habitación. Su tutor se hizo cargo. Sofía fue trasladada a un alojamiento temporal esa noche mientras investigaba el conflicto. Antes de irme, me abrazó. Me tensé por medio segundo. Luego le devolví el abrazo. «Gracias», dijo. Años antes, había querido que mis compañeras me agradecieran por salvarlas del calor. Ahora entendía por qué ese deseo había sido tan peligroso. La gratitud no es el pago por hacer lo correcto, y tener razón no te obliga a seguir poniéndote en peligro. Le di la página de prácticas de mi equipo a Sofía. «Solicítala el próximo verano», le dije. «Tienes un excelente instinto para identificar consejos terribles».
Ella se rió. Al salir, el señor Elías me alcanzó. «Qué oportuno», dijo. «Vanessa Robles estuvo aquí la semana pasada». Me detuve. ¿Para qué? Quería una carta que dijera que su salida de la universidad no estaba relacionada con mala conducta. Aparentemente, estaba solicitando un trabajo en una tienda de bienestar. Y saqué su antiguo expediente de conducta. Sonreí. Él se encogió de hombros. Los expedientes son expedientes. Fuera, los estudiantes cruzaban el césped con bebidas heladas bajo sombrillas blancas. Durante años, había imaginado la justicia como algo que tendría que impartir personalmente, pero Vanessa ya no me necesitaba para arruinar sus oportunidades. Se había construido un historial lo suficientemente sólido como para seguirla por sí solo. Caminé de vuelta hacia el centro de estudiantes y compré un granizado de limón. Sabía a verano sin miedo. La idea del buzón vino de Sofía. Hizo prácticas en Clear Signal el verano siguiente, tal como la había invitado a hacer. Para entonces, se había cambiado a salud pública y ayudó a organizar un grupo de seguridad entre pares en la Autónoma. En su segunda semana, hizo una pregunta durante nuestra reunión del lunes. ¿Qué pasa con la gente que sabe que algo está mal, pero no sabe si es lo suficientemente grave como para denunciarlo? Todos la miramos. Ella continuó. Como compañeros de piso que esconden medicamentos, o un jefe que les dice a los becarios que duerman en la oficina, o alguien que vende suplementos raros. La gente no siempre sabe a qué categoría pertenece su problema. Tenía razón, así que creamos un portal de envío seguro llamado El Buzón Evitado. La gente podía describir una situación, adjuntar documentos y elegir si querían información pública, recursos de derivación o simplemente ayuda para identificar la agencia o el profesional adecuado. Fuimos cuidadosos con los límites. No, éramos abogados. No éramos médicos para pacientes individuales. No investigábamos emergencias en lugar de llamar a los servicios de emergencia, pero podíamos ayudar a la gente a entender qué tipo de problema tenían y a dónde ir. El primer mes recibimos 900 envíos. Para el tercer mes, tuvimos que crear un equipo de recepción. Así fue como Eneco Montes entró en mi vida. Eneco trabajaba en el departamento de sistemas de datos de Clear Signal. Era alto, callado y molestamente tranquilo cuando el software fallaba. La primera vez que lo conocí, nuestro panel de recepción había duplicado 1,400 envíos y asignado cada uno de ellos a un becario llamado Kevin. Kevin parecía a punto de renunciar a la sociedad. Eneco miró la pantalla durante 30 segundos, dijo, «Esto es impresionantemente malo». Me crucé de brazos. «¿Puedes arreglarlo?» «Sí». «¿Cuánto tiempo?» «El suficiente para que le invites a cenar a Kevin». Kevin asintió enérgicamente. Eneco reconstruyó el sistema de enrutamiento de recepción durante el mes siguiente. Discutimos sobre la configuración de privacidad, las categorías automatizadas y cuántos datos debería retener la plataforma. Me gustaba porque no estaba de acuerdo sin hacer que el desacuerdo pareciera una guerra. Eso no debería haber parecido raro, pero lo era. Nos hicimos amigos poco a poco. Luego hubo una cena, luego otra cena un año después. Me pidió matrimonio en la terraza de mis padres, mientras mi madre fingía no mirar por la ventana de la cocina. Dije que sí antes de que terminara la pregunta. En algún momento, en medio de todo eso, llegó una carta anónima a través del buzón. La remitente se identificó solo como Laura. Al principio, dijo que había vivido en la habitación de al lado de la mía en el Colegio Mayor Loyola. La noche antes del incidente del congelador, había ido a llenar una botella de agua y escuchó a Vanessa, Blanca y María discutiendo el plan en el baño común. Se había escondido en un cubículo hasta que se fueron. Tenía miedo. Vanessa tenía reputación de tomar represalias. El círculo social de Blanca era grande. Laura tenía una beca y estaba aterrorizada de convertirse en un objetivo. Así que no dijo nada. Al día siguiente,
escuchó que me habían encerrado en el congelador. Había cargado con la culpa durante años. Leí la carta 2 veces, luego una tercera. En mi primera vida, probablemente también había habido alguien como Laura, alguien que se dio cuenta, alguien que escuchó, alguien que decidió no involucrarse. Durante años había estado furiosa con los espectadores imaginarios. Pero cuando finalmente apareció una real, no sentí rabia, sentí una compasión cansada. El miedo no es noble, tampoco es raro. Le respondí a través del portal seguro. Eras joven y tenías miedo. Ojalá alguien hubiera intervenido, pero no quiero que pases el resto de tu vida castigándote por quedarte paralizada en una situación aterradora. Lo que importa ahora es lo que haces con la lección. Laura respondió 2 días después. Ahora era orientadora en un instituto. Hablamos por teléfono, luego por video. Finalmente, aceptó ayudarnos a producir una serie llamada Cuando eres el espectador. No sé valiente, no siempre confronta al acosador. Opciones, prácticas. Busca a un adulto. Guarda pruebas. Llama a seguridad. Pregunta leal. Objetivo en privado. No difundas imágenes humillantes. No prometas secretos si alguien puede estar en peligro. Saber a quién llamar en caso de emergencia. El primer video superó el 1.000.000 de visitas en 3 días. Los comentarios estaban llenos de confesiones. Vi algo y me quedé callado. Me reí porque todos los demás se reían. No sabía cómo ayudar. Ojalá se lo hubiera dicho a alguien. Laura me llamó después de leerlos. Pensé que la gente me odiaría, dijo. Algunos probablemente lo harán. Se rió. Eso no es reconfortante. Lo siento, de formación profesional. Pero mira el resto. Miles de personas compartían teléfonos de ayuda, herramientas de denuncia, escolar, recursos laborales e historias de veces que habían intervenido de forma segura. La sección de comentarios se sentía extrañamente cálida. No sentimental, útil. Una vez creí que el único final significativo de mi historia sería ver sufrir a Vanessa, Blanca y María. Ahora mi antiguo dolor se había convertido en un mapa. Extraños lo usaban para evitar el mismo precipicio. Ese era un final, mejor. Desafortunadamente, la vida no había terminado de demostrar el punto. La alerta de noticias llegó un martes de marzo. Trabajadores locales gravemente heridos. Se investiga equipo de seguridad falsificado. Abrí la noticia porque la seguridad laboral era parte de mi área. Entonces vi 3 nombres. Vanessa Robles, Blanca Carrasco, María Dueñas. Durante varios segundos, simplemente me quedé mirando. Aparentemente, las 3 se habían reencontrado a través de un negocio mayorista de descuento. Operaban cerca del polígono industrial. La empresa vendía cascos de seguridad, guantes, chalecos reflectantes y tés energéticos bajo precio a jornaleros y pequeños subcontratistas de construcción. Un trabajador había sido golpeado por escombros mientras llevaba uno de los cascos. El casco se fracturó muy por debajo del estándar de impacto impreso en la etiqueta. Su familia denunció al vendedor. Los inspectores encontraron un almacén lleno de productos con marcas de certificación falsificadas, información del fabricante faltante y afirmaciones de salud engañosas. El té energético también estaba siendo investigado, después de que varios trabajadores reportaran graves enfermedades gastrointestinales. Nuestra redacción asignó a otro productor a la historia. Lo pedí así. ¿Segura?, dijo mi editora. Sí, las conoces mejor que nadie. Exactamente por eso no debería dirigirlo yo. Me estudió por un momento. Luego, asintió. La investigación duró meses. La seguí solo lo que mi trabajo requería. Cuando los fiscales finalmente anunciaron cargos por fraude y productos inseguros, los periodistas sacaron a la luz los antecedentes y los historiales disciplinarios de las mujeres. El caso
del congelador reapareció en la cobertura pública. No porque yo lo resucitara, sino porque los antecedentes se vuelven relevantes cuando la gente repite patrones. Laura, que ahora trabajaba en nuestro proyecto contra el acoso, me envió una captura de pantalla. Bueno, escribió, los expedientes son expedientes. Me reí porque era la frase exacta que el señor Elías había usado años antes. Vanessa recibió la sentencia más dura, porque los fiscales dijeron que ella había organizado el negocio y continuado haciendo afirmaciones de salud engañosas, después de sanciones previas al consumidor. Blanca y María aceptaron acuerdos de culpabilidad vinculados a sus roles en la operación de ventas. Siguieron la restitución y las sanciones civiles. El trabajador herido sobrevivió después de cirugía y rehabilitación. Esa fue la única parte que me importó lo suficiente como para seguirla. Sofía, que para entonces se había convertido en una estudiante de doctorado en salud pública, me encontró en la cocina de la oficina después de que saliera el informe de la Mimero. Sentencia. ¿No lo celebras?, preguntó. Estaba cortando un melocotón. No, yo lo haría. Podrías hacerlo por un día. Se apoyó en la encimera. Intentaron matarte. Sí. Y luego pasaron años culpándote. Sí. Y ahora van a la cárcel o a libertad, condicional o lo que sea. Y tú simplemente estás comiendo fruta. Le di la mitad, era del melocotón. ¿Qué quieres que haga? ¿Lanzar fuegos artificiales? Esperaba al menos champán. Lo consideré. Eneko y yo tenemos champán en casa de nuestro compromiso. Podemos abrirlo para algo más feliz. Sofía me miró con atención. ¿De verdad ya no importa? Miré por la ventana de la oficina. Al otro lado de la calle se estaba instalando una valla publicitaria de preparación para el verano que habíamos ayudado a diseñar, aunque apenas había comenzado la primavera. Mostraba a un trabajador de la construcción a la sombra con las palabras: el golpe de calor puede empezar antes de que te sientas listo para parar. Importa, dije. Simplemente no es dueño de nada. ¿Qué significa eso? No es dueño de mí, Día. No es dueño de mis relaciones. No es dueño de en qué trabajo después. Ni siquiera es dueño de mi buen humor. Sonreí. Eso llevó un tiempo. Sofía asintió, lentamente. Luego me robó el resto del melocotón. Esa noche, Eneko y yo fuimos al piso de mis padres a cenar. Mi madre había hecho demasiada comida, como siempre. Mi padre estaba intentando arreglar una luz del patio que no estaba rota, como siempre. Nadie mencionó a Vanessa. A mitad del postre, mi madre preguntó si habíamos elegido las flores de la boda. Me di cuenta de que había olvidado por completo la noticia de la sentencia. Creo que ese fue el momento en que supe que era libre. Nuestra boda fue en mayo, pequeña para los estándares de mi madre, grande para los míos. Laura estaba con mis damas de honor. Sofía llevaba un ramo y amenazó con llorar antes de que comenzara la ceremonia. Noemí hizo un brindis sobre el primer folleto de calor que hicimos juntas, y les dijo a todos que, una vez, intenté meter 500 palabras en un espacio diseñado para 120. He mejorado, grité desde mi mesa. No lo has hecho, dijo. El señor Elías vino de la universidad. También Jimena, que todavía se atribuía el mérito de haberme introducido en el café con hielo como mecanismo de afrontamiento. Mis padres lloraron. Eneko lloró. Yo no lloré hasta que un grupo de estudiantes, voluntarios de nuestra red de seguridad, me entregó un frasco de vidrio lleno de notas dobladas. Cada nota describía algo que alguien había evitado gracias a uno de nuestros proyectos. Denuncié la estafa de las prácticas. Llamé al 112 cuando mi compañero de piso empezó a desorientarse por el calor. Guardé los mensajes amenazantes en lugar de borrarlos. Dejé de tomar un suplemento sin etiqueta y le pregunté a mi farmacéutico. Ayudé a un niño de mi clase a contarle a un profesor sobre el acoso. Me senté en el suelo con mi vestido de novia y leí hasta que mi rímel se rindió. Eneko se sentó a mi lado.
Esta es una actividad de recepción inusual, dijo. Lo sé. ¿Necesitamos retrasar el pastel? Sí, en serio. Me besó la sien y le dijo al coordinador que esperara. Una niña pequeña de uno de nuestros programas comunitarios se acercó mientras yo todavía estaba leyendo. Su familia casi la envía a un campamento fraudulento de desintoxicación digital, que anunciaba tratamiento de salud sin personal cualificado. La derivación de nuestra línea directa les había ayudado a verificar el programa antes de pagar. Me entregó una grulla de papel hecha con uno de nuestros antiguos folletos de seguridad. Quiero ayudar a la gente cuando sea mayor, dijo. ¿Puedes ayudar a la gente antes de ser mayor? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo aprende buena información? Compártela. Dile a un adulto cuando algo no te parezca seguro. No te hagas responsable de arreglarlo todo sola. Esa última frase era tanto para mí como para ella. El matrimonio me sorprendió. No porque fuera perfecto, porque el conflicto podía ser aburrido. Eneko y yo discutíamos sobre los platos, los horarios, los gastos, y si un termostato inteligente necesitaba 14 configuraciones separadas. Pero él nunca me castigaba por no estar de acuerdo. Nunca convirtió mis límites en una prueba de que yo era egoísta. Si decía que estaba incómoda, me preguntaba por qué. Si pensaba que estaba equivocada, lo decía sin hacerme sentir pequeña. El primer verano, después de nuestra boda, Madrid entró en otra brutal ola de calor. El pronóstico alcanzó los 43 grados. Me desperté a las 4 una mañana del sueño del congelador. Mi corazón latía con fuerza. La habitación estaba oscura excepto por la pantalla del termostato. 23 grados. Eneko se despertó cuando me senté. Pesadilla. Sí, no me dijo que habían pasado años. No me dijo que estaba a salvo, como si la seguridad fuera algo que él pudiera declarar en mi nombre. Se levantó de la cama, revisó la puerta del balcón, porque sabía que me gustaba verla cerrada. Me trajo agua y se sentó a mi lado hasta que mis manos dejaron de temblar. ¿Quieres el aire más frío?, preguntó. Lo miré, luego me reí. ¿Qué? Nada. Lo puse. A 22 porque podía. A la mañana siguiente, nuestro equipo cargó furgonetas con agua embotellada, toallas refrescantes y tarjetas de seguridad contra el calor para obras y centros comunitarios. En una obra, el capataz me estrechó la mano durante tanto tiempo que pensé que podría perder la circulación. Cambiamos nuestro horario de descanso gracias a vuestros materiales, dijo. Solía pensar que el golpe de calor significaba que alguien solo necesitaba agua, y 10 minutos a la sombra. Puede escalar rápido. Ahora lo sabemos. Detrás de él, los trabajadores llenaban neveras bajo un toldo. Pensé en el hombre herido por el equipo de seguridad falsificado. Pensé en Blanca desplomada en un balcón. Pensé en mí misma en un congelador. Todos esos cuerpos, dañados por mala información, crueldad o conveniencia. Luego miré el agua, la sombra, el horario de descanso publicado. La prevención no es dramática, por eso la gente la subestima. La mejor emergencia es la que nunca se convierte en una historia. Años después de la Autónoma, volví a la universidad como parte de una asociación de educación de emergencia a nivel estatal. Para entonces, la red de seguridad estudiantil de Clear Signal llegaba a docenas de escuelas. El buzón evitado se había adaptado a un sistema de derivación utilizado por campus, programas juveniles y organizaciones comunitarias. Laura supervisaba nuestra línea de educación contra el acoso. Sofía estaba terminando un doctorado en salud pública. Noemí había dejado la universidad y se había unido a nuestro consejo asesor. Me había convertido en directora ejecutiva casi por accidente, que es como se siente cada ascenso cuando estás lo suficientemente ocupada como para no darte cuenta de que te estás cualificando. La mañana del evento, la temperatura en el campus ya era de 36 grados a las 10. Pasé por delante del Colegio Mayor Loyola. Las ventanas habían sido reemplazadas.
Nuevas unidades de refrigeración estaban debajo de ellas. Un letrero naranja, brillante en el vestíbulo, decía: Política de calor extremo. Los residentes no pueden desactivar el acceso a la refrigeración para otros ocupantes. Me quedé allí más tiempo del necesario. El señor Elías, ahora con canas en las sienes, me encontró mirando. Sabes que esa política existe, en parte, gracias a ti. Tenía miedo de que fueras a decir que el edificio llevaba mi nombre. Absolutamente no. Tenemos estándares. Me reí. Me dio un té helado. ¿Todavía 23 en casa? 22 cuando Eneco no mira. Rebelde. La última sesión del día era para líderes estudiantiles. Les conté mi historia, pero no la versión que Internet prefería. No la dramática en la que 3 villanas encierran a una chica inocente en un congelador. Y ella vuelve más fuerte. Les hablé de los fracasos más pequeños antes de que la puerta se cerrara. ¿Cómo? Un chat de grupo normalizó el ridículo. ¿Cómo se tomó dinero con falsos pretextos? ¿Cómo una bofetada se excusó como estrés? ¿Cómo las afirmaciones de salud peligrosas se trataron como peculiaridades de la personalidad? ¿Cómo el miedo hizo que la gente se riera? ¿Cómo creía que preocuparse significaba discutir repetidamente con gente que ya había decidido que mi preocupación era un insulto? Luego dije: la lección no es que debáis ganar cada confrontación. La sala estaba en silencio. La lección es que debéis reconocer cuando una situación deja de ser un desacuerdo y se convierte en un problema de seguridad. Cuando eso suceda, usad los sistemas, documentad, denunciad, buscad ayuda, iros si podéis. No confundáis el autosacrificio con la amabilidad. Una estudiante en la primera fila levantó la mano, y si la gente te llama dramática, podrían. Y si te odian por denunciar, podrían. ¿Y si te equivocas? Entonces un buen procedimiento debería poder determinarlo. Informar de una preocupación honestamente no es lo mismo que declarar a alguien culpable. Hice una pausa. Y si tu miedo a parecer dramática es lo único que te mantiene en una situación insegura, elige dramática. La risa se extendió por la sala. Después, los estudiantes se agolparon con preguntas. Uno preguntó sobre novatadas. Otro sobre un compañero de piso que vendía estimulantes recetados. Otro preguntó si estaba bien llamar a un delegado de residencia porque alguien seguía desactivando el detector de humo. Preguntas prácticas. Prevención ordinaria. Cuando la sala finalmente se vació, revisé mi móvil. Mi madre había enviado una foto de rosas floreciendo en su balcón. Mi padre había enviado una foto de una nueva estructura de sombra que había construido sobre su patio sin explicación. Eneco había enviado sandía en la nevera, helado de fresa en el congelador. Termostato actualmente a unos escandalosos 22. Sonreí. Durante mucho tiempo, el frío había significado la muerte para mí. Luego significó control. Finalmente, se convirtió en lo que debería haber sido, desde el principio, una temperatura. Nada más. El premio nacional llegó en un correo electrónico. Casi lo borro. El asunto decía: notificación de finalista, comunicaciones de salud comunitaria. Asumí que era un anuncio de una conferencia. Eneco lo vio abierto en mi portátil y me preguntó por qué estaba mirando la pantalla como si alguien hubiera anunciado que la luna estaba en venta. Había sido nombrada una de las 3 finalistas del Premio Nacional de la Asociación de Información Pública, un programa que reconoce proyectos de educación pública que reducen daños prevenibles. La nominación había venido de una coalición de distritos escolares y departamentos de salud locales que usaban nuestros materiales. Leí el correo 2 veces. Luego se lo reenvié a mi madre. Llamó en 11 segundos. Lo sabía. ¿No sabías que este premio existía? Eso es irrelevante. Mi padre se puso al teléfono de fondo. ¿Necesito un traje? ¿Tienes un traje? Necesito un traje mejor. La ceremonia se celebró en Washington, D.C., en diciembre.
Todo nuestro equipo intentó convencerme de que diera un discurso de aceptación dramático si ganábamos. Me negué. Nada de monólogos de trauma, dije. Sofía pareció ofendida. Tienes un monólogo de trauma excelente. Lo sé, por eso es peligroso. Laura se rió. Eneko me ayudó a recortar mi discurso a 4 minutos. Noemí, uniéndose por video, cortó otros 40 segundos y me dijo que no había mejorado nada desde el folleto de calor. La noche de la ceremonia estaba de pie entre bastidores sosteniendo una tarjeta que no necesitaba. El salón de baile más allá del telón brillaba con candelabros y luces de cámara. Podía oír el tintineo de las copas, gente riendo, un presentador leyendo biografías. Entonces llamaron el nombre de nuestro proyecto. Por un momento, no me moví. Sofía me empujó suavemente entre los omóplatos. Ve, subí al escenario. Los aplausos fueron cálidos pero impersonales al principio. La mayoría de la sala conocía el trabajo, no a mí. Así es como lo prefería. Entonces, miré hacia nuestra mesa. Mi madre ya estaba llorando. Mi padre, efectivamente, se había comprado un traje nuevo. Eneko sonreía de oreja a oreja. Laura tenía ambas manos sobre la boca. Sofía estaba grabando a pesar de mí. Instrucción explícita de que se comportara como una profesional. Acepté el premio de cristal y me acerqué al micrófono. Empecé a hacer comunicación de seguridad por razones egoístas, dije. Eso provocó una pequeña risa. Tenía 19 años cuando aprendí lo rápido que la mala información y la crueldad grupal pueden convertir una habitación ordinaria en un lugar peligroso. En ese momento, no quería cambiar sistemas. No quería educar a nadie. Quería sobrevivir, demostrar que no estaba loca y hacer que las personas que me hicieron daño afrontaran las consecuencias. La sala se quedó en silencio. Todos esos objetivos eran razonables. Dejé que eso calara. A veces apresuramos a los supervivientes hacia la nobleza. Le decimos a la gente que el dolor los hizo más fuertes, más sabios, más amables. A veces el dolor solo duele. A veces la supervivencia comienza con la ira. No hay nada vergonzoso en ello. Mi madre secó la cara. Pero la ira puede ser combustible sin convertirse en un destino. Con el tiempo, aprendí que la pregunta más útil no era ¿cómo demuestro que es gente? Estaba equivocada. Era ¿cómo hacemos que sea más fácil para la siguiente persona reconocer el peligro? Miré brevemente a Laura. ¿Cómo ayudamos al espectador a actuar sin exigir heroicidades? ¿Cómo ayudamos a un estudiante a documentar el acoso antes de que las pruebas desaparezcan? ¿Cómo ayudamos a un trabajador a reconocer un golpe de calor antes de que la confusión se convierta en colapso? ¿Cómo ayudamos a una familia a verificar una afirmación de salud milagrosa antes de perder dinero y salud? Levanté ligeramente el premio. Esto pertenece a cada persona que eligió compartir información precisa cuando la desinformación era más ruidosa. A cada delegado de residencia que se tomó en serio una queja. A cada enfermera que explicó el golpe de calor una vez más. A cada profesor que dio a un estudiante asustado un lugar privado para hablar. A cada consumidor que presentó una denuncia en lugar de decidir que la vergüenza era más fácil. Luego miré a Sofía, y a cada joven que aprendió que pedir ayuda no es debilidad. Terminé antes de que la música pudiera apresurarme fuera del escenario. De vuelta en la mesa, mi padre me abrazó tan fuerte que arrugó el traje nuevo. Hiciste llorar a tu madre durante todo el postre, dijo. Estaba llorando antes que hablara. Eso es verdad, mi madre dijo. No te atribuyas el mérito de todas mis emociones. Eneko brindó por la atribución precisa. Chocamos las copas más tarde, después de que el salón se vaciara. Estaba de pie junto a la ventana del hotel mirando la ciudad. Apareció un mensaje en mi móvil de Emilia, la chica que años antes casi compró el manojo de humo de Vanessa para su abuela asmática. Ahora estaba en la Facultad de Medicina. Vi la transmisión en directo. Enhorabuena. Además,
La abuela dice que te diga que todavía piensa que tus videos son demasiado rápidos. Me reí. Llegó otro mensaje del antiguo grupo de compañeras de piso de Sofía. No las que la habían amenazado, sino la organización de seguridad entre pares que ella construyó más tarde. Se habían expandido a 14 campus. Otro del señor Elías. Otro de la Oficina de Salud Ambiental de la Autónoma. Luego, uno de un número desconocido. Casi lo ignoro. El mensaje era corto. Clara, soy María. Vi lo del premio. No te pido que respondas. Solo quería decir que lo que has construido es bueno. Lo siento. Fui parte de la razón por la que tuviste que construirlo. Me quedé mirando la pantalla. Eneko se acercó a mi lado, pero no miró por encima de mi hombro. ¿Malas noticias? No. Buenas noticias. No lo sé. Se lo mostré. Lo leyó y me devolvió el móvil. No tienes que decidir qué significa esta noche. Esa era una de las cosas que amaba de él. No trataba cada emoción como un problema que requería una resolución inmediata. Guardé el mensaje. No respondí. El perdón una vez me pareció una línea de meta moral. O perdonaba y me volvía buena, o me quedaba enfadada y me dañaba. La vida resultó ser menos teatral. Podía creer que María se arrepentía de lo que hizo. Podía esperar que viviera de manera diferente. Y aún así podía elegir no reabrir la puerta. A la mañana siguiente, visitamos un museo antes de nuestro vuelo. Mi padre se quejó del precio de las entradas. Mi madre tomó fotografías de todo. Eneko me compró un imán ridículo con forma de una pequeña unidad de aire, acondicionado porque afirmaba que nuestra nevera necesitaba un cierre simbólico. Lo puse en la nevera cuando llegamos a casa. Se quedó allí durante años. El premio cambió nuestra financiación. Siguieron las subvenciones. Y también las expectativas. Clear Signal expandió la red de seguridad escolar a nivel estatal, luego más allá del estado. El equipo de Eneko construyó un sistema de verificación de fuentes que permitía a los usuarios escanear una afirmación salud viral y ver si coincidía con la orientación de agencias de salud pública reconocidas, asociaciones profesionales o evidencia revisada por pares. Lo llamamos Signal Check. El primer prototipo fue terrible. Marcó una receta de pastel de limón como un riesgo de desinformación médica porque la frase bueno para el alma confundió al clasificador. Me reí hasta llorar. Eneko se ofendió en nombre del algoritmo. 6 meses después, funcionó. No perfectamente, nada lo hace, pero le dio a la gente un punto de partida. Un adolescente podía pegar una afirmación sobre sudar toxinas. Un padre podía verificar un anuncio de suplemento sospechoso. Un delegado de residencia podía encontrar un protocolo de emergencia por calor sin tener que rebuscar en 6 páginas web de la universidad. El trabajo se hizo más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado mientras me escondía detrás de una cortina de residencia con una unidad de aire acondicionado portátil. Y sin embargo, guardé esa pequeña unidad en el trastero. Eneko la descubrió cuando nos mudamos a nuestra casa. Esta cosa parece antigua. Es sagrada. ¿Funciona? Probablemente. ¿La necesitamos? No. Entonces, ¿por qué la guardamos? Puse una mano sobre la carcasa de plástico abollada, porque una vez quise un pequeño bolsillo de aire fresco que nadie pudiera quitarme por votación, porque había corrido la cortina y me había elegido a mí misma, antes de saber cuánto costaría o salvaría esa elección, porque a veces los objetos se convierten en testigos. No dije todo eso. Dije valor sentimental. Eneko asintió. ¿Estantería del trastero o desván? Estantería del trastero. La llevó allí sin hacer otra pregunta. Eso también era amor. El día más caluroso de ese verano llegó a finales de julio, 43 grados. La ciudad abrió centros de enfriamiento. Las cuadrillas de construcción adelantaron sus horarios. Las escuelas enviaron recordatorios automáticos.
Nuestro equipo difundió mensajes de seguridad contra el calor en 6 idiomas. Al mediodía, estaba en casa. Había aprendido a no convertir cada emergencia en una prueba de mi resistencia. El apartamento estaba fresco. Mi madre había dejado un bol de sandía cortada por la mañana. Eneko estaba en la cocina preparando té helado de hibisco. En algún lugar debajo de nosotros, los niños gritaban alrededor de la fuente del patio. Me senté en el sofá y abrí un móvil viejo que había encontrado mientras limpiaba un cajón. La mayoría de los archivos eran inútiles. Antiguos horarios de clase, capturas de pantalla de cupones de supermercado, una fotografía de una fórmula de estadística que una vez estuve segura de que importaría para siempre. Entonces, encontré una nota fechada el 16 de julio, de la mañana en que volví. No salvo a personas que están decididas a hacerme daño. Guardo pruebas. Debajo, otra línea, que había olvidado haber escrito. No mueras tratando de ganarte la gratitud. Leí las palabras durante mucho tiempo. Eran palabras de enfado, palabras necesarias, pero pertenecían a una versión más joven de mí que todavía pensaba que la supervivencia tenía que construirse enteramente de dureza. Abrí la nota y añadí una última línea. Sálvate a ti, primero. Luego ayuda donde la ayuda realmente pueda aterrizar. Eneko entró con 2 vasos. ¿Qué estás haciendo? Editando algo viejo. ¿Trabajo? Algo así. Me dio el té. El vaso estaba frío contra mi palma. Fuera, la luz del sol destellaba en los techos de los coches. El aire sobre el asfalto temblaba. En mi primera vida, un día como este había terminado en acero, oscuridad y un cuerpo que nadie encontró hasta la mañana. En esta vida, terminó con la sandía de mi madre. Mi marido argumentando que 22 grados era demasiado frío. 3,000 voluntarios, compartiendo recursos de seguridad, y una ciudad llena de gente sabía un poco más que ayer. Nunca estuve agradecida por lo que me pasó. Odio ese tipo de historia. El dolor no se vuelve bueno solo porque crezcas a su alrededor. Vanessa, Blanca y María no me enseñaron una lección valiosa como un regalo. Me hicieron daño. En una vida, me mataron. En la siguiente, lo intentaron de nuevo. Lo que importaba era lo que hice con la vida que me quedaba. Construí límites. Aprendí sobre las pruebas. Aprendí que la compasión sin autoprotección puede convertirse en un arma en la mano de otro. Aprendí que la venganza es satisfactoria por un momento. Pero el propósito dura más. Sobre todo, aprendí que mi vida no necesitaba seguir organizada en torno a las Pofeneista, personas que una vez intentaron quitármela. Esa tarde, antes de cerrar el viejo móvil, afloró otro recuerdo. Era una fotografía de mi primer semestre en la Autónoma. Vanessa, Blanca, María y yo. Estábamos sentadas en el suelo del colegio Mayor Loyola comiendo pizza de la caja. Vanessa tenía un brazo sobre mis hombros. Blanca estaba a media carcajada. María levantaba 2 dedos detrás de mi cabeza. Parecíamos felices. Durante años, fotografías como esa me confundieron. Sí, hubieran sido crueles desde el primer día. La historia habría sido más fácil. Podría haberme dicho a mí misma que ignoré a monstruos evidentes, pero el daño real no siempre llega con una señal de advertencia. A veces llega a través de personas que te pidieron prestado un jersey, conocían tu pedido de café, se quejaron de los exámenes a tu lado y lentamente te enseñaron que mantener la paz importaba más que tu propia incomodidad. Esa fue otra lección que finalmente puse en nuestros materiales de formación. No necesitas probar que alguien siempre ha sido malo antes de responder a lo que está haciendo ahora. Un buen recuerdo no anula una amenaza presente. Una amistad no hace que la coacción sea inofensiva. Una historia compartida no crea un acceso permanente a ti. Envié la vieja fotografía a un archivo privado en lugar de borrarla. No, porque las extrañara, porque ya no necesitaba editar mi pasado para convertirlo en algo simple. Las chicas de esa foto existieron.
también las mujeres fuera del congelador. Ambas eran verdad. Eneko llamó desde la cocina. Tu madre quiere saber si vamos mañana. Sí. Dice que tu padre ha comprado otro ventilador nebulizador. Ya tienes 2. Dice que este es de calidad industrial. Por supuesto que lo es. La noche siguiente, comimos en la terraza de mis padres después del atardecer. Las rosas de mi madre se habían apoderado de una barandilla. El nuevo ventilador nebulizador de mi padre era tan potente que humedeció mitad del mantel, antes de que admitiera que la configuración podría ser excesiva. Sofía pasó después de un evento comunitario y trajo polos. Laura se unió a nosotros por videollamada desde otra provincia porque estaba preparando una formación para un distrito escolar a la mañana siguiente. Noemí envió una fotografía del feo folleto de calor original que habíamos hecho años atrás con la leyenda. Documento histórico. No niegues tus crímenes contra el diseño. Me reí hasta que mi madre exigió saber qué era tan gracioso. El balcón se llenó de conversaciones superpuestas. Nadie necesitaba que yo mediara. Nadie necesitaba que yo renunciara a nada para demostrar que me importaba. En un momento dado, mi padre levantó su copa y dijo, ¿sabéis? Clara solía llamarme cada vez que una de sus compañeras de piso se enfadaba porque pensaba que significaba que ella había hecho algo mal. Papá, es verdad. Mi madre asintió. Te disculpabas cuando otras personas te pisaban los zapatos. Era educada. Eras agotadora. Eneko parecía encantado. Por favor, continuad. Le lancé una servilleta. Fue un momento tan estúpidamente ordinario. Lo amé, ferozmente. Más tarde, de camino a casa, pasamos por un centro de enfriamiento de la ciudad. Las puertas seguían abiertas después del anochecer. Un letrero digital afuera decía, agua, espacio con aire acondicionado, todos bienvenidos. La gente entraba y salía bajo las brillantes luces de la entrada. Un hombre mayor con un carrito de la compra, una madre con 2 hijos, un repartidor en bicicleta con su casco, 2 adolescentes riendo con bebidas heladas. Nadie tenía que ganarse el aire fresco. Nadie tenía que demostrar dureza. Nadie tenía que discutir con una compañera de piso que pensaba que el sufrimiento era moralmente superior a la comodidad. Vi el edificio desaparecer detrás de nosotros. Hubo un tiempo en que creía que la supervivencia era una competencia individual. Ser lo suficientemente inteligente, cuidadosa, fuerte, desconfiada. Mi segunda vida me enseñó que los límites personales importaban, pero los sistemas también. Las alertas de emergencia importaban. El acceso a la refrigeración importaba. Las políticas de alojamiento importaban. Las etiquetas honestas de los productos importaban. Los adultos que creían a los estudiantes asustados importaban. Los espectadores que sabían qué hacer importaban. Me había salvado a mí misma preparándome para una puerta cerrada. Pero el trabajo estaba más orgullosa. Intentaba hacer posibles menos puertas cerradas en primer lugar. El congelador ya no era el centro de mi historia. Lo era yo. Eneko cogió el mando del termostato. Entrecerré los ojos. Se quedó helado. Iba a bajarlo. Buena respuesta. Lo puso a 21. Me reí, recogí los pies debajo de mí, di otro trago. La habitación estaba fresca. Las ventanas estaban llenas de luz. La puerta estaba abierta. Y cada verano por delante me pertenecía por completo.